Cuando tú abres una pantalla de SPSS, lo que obtienes es esto. Obtienes una pantalla que está totalmente en blanco y que dice sin título, 1, 2, 3, las que quieras. O si abriste una en especial, va a salir el nombre. Aquí vamos a hablar de una en blanco. En esta lista en blanco, que tiene los cuadritos muy parecidos a los que tiene el Excel, tenemos diferentes variables. Estos son los nombres de las variables, y en el eje de las X lo que tenemos son los diferentes casos. Entonces, cuando nosotros vemos una base de datos en SPSS, vamos a obtener aquí el caso 1, 2, 3, 4 con cada una de sus variables, y vamos a ver ahorita cómo meter una variable. SPSS normalmente tiene varias pantallas. La primera de ellas es esta que dice vista de datos, que es en donde están los datos que vas capturando. Esta otra, que cuando le das clic aparece la vista de variables, que es aquí cómo está codificada cada una de las variables. Y aquí hasta abajo tenemos otra que se llama el conjunto de resultados. Resultado 1, que también va resultado 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántas tengas, en donde van obteniéndose los resultados. Entonces, generalmente vamos a trabajar en la vista de datos para capturar a los pacientes y en la vista de variables para programarlas. Si nosotros queremos programar, poner una variable, vamos a empezar con una que sea la más sencilla, por ejemplo, el nombre del paciente. Si nosotros le damos el nombre de la variable, como puede ser nombre, y le damos enter, automáticamente el SPSS nos va a dar un tipo de variable, qué tan grande es, cuántas decimales tiene y qué tipo de medida o de variable es. Si es una variable, aquí le podemos dar clic en el cuadrito a la derecha y nos aparece si es una variable nominal, una ordinal o una cuantitativa o un número, dependiendo de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esto es en la vista de variables. Si nosotros ahora nos regresamos acá a la vista de datos, ya tenemos, en lugar de que diga var, variable como todas las otras, ya tenemos el nombre de nuestra primera variable y podemos empezar a escribir en el cuadrito 1. Aquí, si nosotros nos fijamos en donde dice otra vez vista de variables, vimos que a pesar de que le pusimos nombre, nos dio un tipo de variable numérica. Eso quiere decir que cuando estamos en la vista de datos, si nosotros queremos escribir letras, no nos lo va a permitir. En el momento en el que le damos enter, se va a borrar la variable. Pero si nosotros le damos números y le damos enter, sí nos va a permitir grabarla con los números y las decimales que nosotros le dimos. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero capturar pues es letras? Quiero capturar un nombre. Entonces aquí mismo en el momento en las vistas de variables, cuando yo estoy haciendo mi variable que se llama nombre, donde dice tipo, también en la orillita hacia la derecha de la celda, le doy clic con el botón de la izquierda y le cambio aquí donde dice cadena y le voy a dar a aceptar. Entonces, ahora aparece aquí, como vemos, que es una variable nominal, ya no es una variable de números. Ahora la cadena es la cadena de letras, y cuando yo me regreso aquí a la vista de datos, entonces sigue apareciendo el número que yo capturé, pero ahora la computadora ya no lo ve como 12.345, sino que lo ve como si fueran letras. Lo mismo que si yo cambiara la variable por letras, o que si cambiara la variable, por ejemplo, en el caso de un CURP o algo así, si pusiera varias letras y varios números, ya la computadora lo va a detectar como una variable de letras. Pero me va a dar un límite. Entonces yo aquí en donde decía vista de variables solamente le di un límite de 8 caracteres. Entonces no puedo escribir nada que tenga más de 8 caracteres. Si yo quiero poner un nombre, probablemente voy a necesitar más. Y entonces tengo que irme aquí donde dice anchura, igual en la orillita derecha, darle clic y puedo subir o bajar el número de caracteres que yo quiero poner. Eso va a depender de, por ejemplo, si quiero capturar nada más el nombre, las iniciales, el nombre completo, o qué es lo que quiero capturar.
Entonces, si le pongo más o menos 30 caracteres a un nombre, puedo obtener un nombre completo que sea Juan Pérez Gómez. Si ven aquí, nos da unos puntos suspensivos, que quiere decir que todavía hay texto que puedo leer del otro lado. Si yo señalo la celda, en la parte de aquí arriba aparece el nombre completo, y si yo me paro justo entre las dos columnas, ven cómo se convierte el cursor en una flechita, la puedo seleccionar, ampliar o hacer más pequeña dependiendo del tamaño de columna que yo necesito. María Gómez Pérez. Entonces, algo importante aquí es que cuando yo estoy capturando nombres, cuando estoy capturando letras y números y símbolos en estas variables, no puedo usar, la computadora no detecta de manera similar si yo pongo acentos o no. Si yo pongo espacios, si pongo caracteres especiales, la computadora entonces lo va a ver como una variable diferente. Entonces puede ser que a lo mejor yo lo capturo con la primera en mayúsculas y uno de mis compañeros nada más le pone Pérez, Gómez, Juan, o puede ser que alguien más le ponga acentos. Resulta ser entonces que este paciente que tiene letras minúsculas, este que tiene mayúsculas, este que está primero el apellido y este que tiene acentos, a pesar de que son el mismo paciente, la computadora, el SPSS, los va a detectar como nombres diferentes, como casos distintos. Incluso si, por ejemplo, yo le pongo buscar, archivo buscar, que en este caso, por lo menos aquí en Windows, es con Control F, aparece buscar. Si yo le doy Pérez en buscar, va a encontrar al paciente con la Pérez, va a encontrar a la otra paciente con Pérez y va a encontrar al paciente con mayúscula y minúscula con Pérez. O sea, sí me puede ir detectando los casos, pero si ven aquí, a este paciente que tiene el acento ya no lo detectó. Entonces puede ser que si estamos capturando con caracteres especiales como el acento, solamente me va a detectar algunos casos y otros no. Entonces tendría yo que poner el acento o el nombre tal cual lo escribió la persona que lo capturó para poder encontrarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si cada quien tiene una manera diferente de poner apellidos, nombres y demás, vamos a tener duplicación de casos y vamos a tener problemas para encontrar a los pacientes también. ¿Cuál es la recomendación? Pues que cualquiera que sea la manera en la que ustedes capturen, siempre lo hagan igual. Entonces, casi siempre ponemos apellido paterno, materno, nombre, sin caracteres especiales, sin acentos, sin comas, sin espacios extra. También los espacios los detecta diferente la computadora para que los pueda detectar y encontrar siempre y ordenar por casos alfabéticos. Esto en el caso del texto. Entonces, si yo quiero poner la variable después de edad, aquí me volví a ir a donde dice vista de variables. Le voy a poner edad y le voy a dar enter. Nuevamente la computadora me da número, 8 caracteres con 2 decimales y bueno, está esperando que meta el primer dato para decirme si es número o si es letra o qué. Entonces me regreso a la vista de datos. Aquí le voy a poner en la edad 80 años. Como si tengo decimales, entonces lo que va a pasar es, esto es de utilidad, por ejemplo, en los pediatras, ¿no? 5.5 años. O en el caso de los meses o algún otro tipo de dinero, cosas que necesitemos los decimales, índices de masa corporal o lo que sea, vamos a necesitar decimales. Pudiera ser entonces que a lo mejor yo estoy viendo solamente adultos, necesito que tengan 80, 70, 55 años o lo que sea.
no necesito decimales. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues aquí mismo donde está la vista de variables, me voy a ir a donde dice decimales, hasta el lado derecho de la celda abajo y me voy a ponerle 0. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo a este señor Juan con acento le pongo que tiene 55.5 años? Automáticamente la computadora me lo va a redondear al número mayor en cuanto le dé Enter. Ya vieron, se convirtió en 56. Pero de todos modos, en el momento en el que yo señalo la celda, aparece el número completo que estoy metiendo a la base de datos, o sea, la información no se pierde. A veces podemos pedirle que nos dé más o menos decimales para poder leer mejor la información, pero de todos modos la información ahí está. Entonces, el problema sería que yo definiera mi variable, vamos a poner índice de masa corporal, y que desde el principio le digo que no quiero tener decimales. Y entonces, cuando me voy a mi portada, le pongo que tiene un índice de masa corporal de 33.5, pues me va a redondear automáticamente los números. Nuevamente, no se pierde la información. Y el hecho de que nosotros estemos capturando y capturando variables distintas nos va a permitir a nosotros entonces después codificarlas diferente, pero lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en cómo vamos a estar capturando los números de identificación, si nada más vamos a poner iniciales, si vamos a poner un número de identificación, si los números van a estar completos o con decimales, o cómo es que los vamos a expresar para no trabajar de más en la captura de nuestros datos.